acontecer noticioso. Regresamos con Ronda Informativa. El mundo. Amigos, gracias por continuar en sintonía. Soy Mayri Chourio y en esta segunda parte de la emisión abordaremos un tema que le ha dado la vuelta al mundo. Hablamos de la larga batalla comercial entre China y Estados Unidos, que vuelve a estar en punto álgido por amenazas y restricciones entre ambas naciones. Pero para conocer de cerca este conflicto tenemos con nosotros al especialista en Sistema de Integración Regional, Francisco González. Bienvenido, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos aquí en los espacios de Noticias Canalí. Gracias a usted. Como primera pregunta, ¿cómo ha afectado esta guerra comercial como parte de la historia de América Latina? No, bueno, lo que estamos viendo en este momento en esta batalla, guerra comercial entre Estados Unidos y China, creo que va mucho más a fondo. Es lo que vemos solamente en la tapa del diario, ¿no? Pero tras bastidores lo que ocurre realmente es una disputa de un poder pues, mundial, si un país con la influencia internacional que tiene Estados Unidos, pues desde el año 45 se hizo el hegemón mundial después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y China, que en este momento, a partir de los años 90 y sobre todo estos últimos 10, 15 años, pues ha tomado una fuerza, una influencia tremenda con el tema de las tecnologías. Y en ese sentido, en la carrera por la batalla, digamos, de la tecnología, China ha tomado la batuta y en este momento pues eso ha puesto en entredicho ese dominio internacional que otrora tuvo Estados Unidos. ¿Ves? Eso es lo que está pasando tras bastidores, ¿no? Pero eso sería como punto central, pero hay una serie, me imagino, de motivos que tiene Estados Unidos o China para desatar toda esta guerra comercial. Sí, seguro, porque lo que recientemente vimos, hay una resolución tomada por el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? En la cual se utiliza el pretexto de un supuesto espionaje por parte de la empresa Huawei hacia Estados Unidos, hacia el gobierno estadounidense, y con ese pretexto toma una medida de protección comercial, de restringir las importaciones de empresas norteamericanas hacia China, por ejemplo, o las compras de estos celulares hacia el mercado estadounidense. Entonces eso está quebrando el hecho de la supuesta libertad de comercialización que otrora tenía Estados Unidos con la globalización y que ahora, bueno, ya estamos viendo que estas medidas de restricciones están mermando en el comercio internacional entre ambas naciones, que son las dos más poderosas del mundo en términos comerciales en este momento en el planeta Tierra, ¿no? Claro, pero se puede decir entonces que las razones por las cuales Estados Unidos es por la gran afluencia que tiene China en América Latina, en el mundo, en Europa, ¿qué es? Sí, incluso en Estados Unidos, si te pones a ver los productos en los años 90 o finales de los 80, todo era made in China, ¿no? O made in USA. Ahora todo es made in China. Incluso dentro de Estados Unidos ellos lo que más compran son productos importados desde China. Eso también tiene que ver con la huida de los capitales estadounidenses de personas norteamericanos multimillonarios, dueños de empresas que se fueron y hubo una especie de desindustrialización dentro de Estados Unidos y estas empresas o estos capitales buscaron mano de obra barata y se fueron de Estados Unidos y eso ha traído una tremenda crisis de lo que es el sector laboral dentro de Estados Unidos y por eso surge Trump. Viste que en la campaña electoral de Trump hablaban de American First, primero Estados Unidos, todos primero Estados Unidos. Y esa campaña no era más sino el reflejo de la crisis interna que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30, 40 años con la desindustrialización internacional, que desde adentro se forjó. Ellos fueron los padres de la globalización, pero ahora buscan revertir esos procesos. Y no solo China, ojo, China es lo que vemos ahorita en este momento con lo de Huawei, pero esa batalla comercial o esa guerra comercial también se ha dado con Alemania, el país más industrial, más fuerte de la Unión Europea, y con otros en el mundo, con Rusia. Entonces ahí vemos que la batalla comercial que ha desatado no es más que el reflejo de la crisis de hegemonía que tenía Estados Unidos y que ahora China y Rusia le disputan en el mundo global actualizado. Sí, pero para el ciudadano común a pie que está todo el tiempo, ¿cuáles son esas mayores razones por las cuales ellos desatan esta guerra? Claro, para el común de la gente que no entiende mucho del tema de la política internacional, lo que se va a convertir es en restricciones a la hora de comprar un celular, por ejemplo, y va a costar más quizás. Entonces, en ese sentido, las restricciones también generan mercados negros, y esos mercados negros van a hacer que de alguna u otra manera estos celulares pueden llegar al mismo mercado estadounidense, pero seguramente va a venir a través de personas o de importaciones fraudulentas, y eso va a generar mayor costos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido China también ha tomado ahora medidas, lo conversábamos hace rato, ¿no? Una medida retaliativa hacia eso, quizás en lo que es la OMC internacional, como una especie de demanda al hecho de que Estados Unidos, que se llama el defensor de la libertad,
y resulta que ahora está tomando medidas ultraproteccionistas con este ultranacionalismo que defiende Donald Trump y que choca con ese mercado, el supuesto laissez-faire, el dejar hacer, ya no es tal, pues ya Estados Unidos no defiende eso, defiende su mercado interno proteccionista y cierra las puertas del país, eso se llama aislacionismo, ¿no? Cierra las puertas del mercado internacional hacia Estados Unidos y esto es lo que ha generado esta batalla internacional con el pretexto de que los chinos le van a, digamos, a aplicar espionaje. Exacto. Bueno, lo cierto es que los chinos, lo que sí está pasando es que con esta 5G, que es la tecnología, es lo más avanzado. Es decir, los celulares van a correr mucho más rápido, abrir las páginas web, abrir los YouTube, todo eso. Y en esa carrera Estados Unidos se quedó atrás. ¿Cuál es más o menos su interpretación cuando mucha gente dice que esto no se trata de una guerra comercial, sino una guerra de poder? Tomando en cuenta que tenemos dos grandes potencias, Sí. dos grandes naciones que contribuyen mucho con la economía de América Latina. Sí, bueno, a ver, es una carrera, ¿sí? Y en esa carrera que Estados Unidos como que tenía la batuta, ahora China está tomando la delantera en cuanto al tema de la tecnología. Y esto pone entredicho esa influencia mundial que tiene Estados Unidos. Eso está como entre bastidores, ¿no? Ellos no lo van a decir. Lo que están diciendo es que esa Huawei va a intervenir en el mercado estadounidense, pero también va a haber espionaje hacia el gobierno estadounidense. Ellos nunca van a asumir públicamente que están débiles, ¿no?, ante esa tecnología, que es el problema real. Entonces, en esa debilidad es donde aflora el tema político y ahí es donde pintan el hecho de que hay un supuesto espionaje hacia Estados Unidos, ¿no?, hacia el gobierno como tal. Y yo creo que ahí lo que están es tapando la realidad, que es el hecho de que han perdido fuerza, contundencia. Y ojo, los chinos tienen 30, 40 años construyendo esta lógica, ¿no? Exacto. Mandaron a su juventud a estudiar en universidades, bueno, en Estados Unidos, en Alemania, en países influyentes, ¿no? Y esos cerebros se han repatriado a China y ahora, bueno, han construido esta dinámica tecnológica y económica mundial en la cual ya Estados Unidos, bueno, se está quedando atrás, pues esa hegemonía ya la está perdiendo como antes la tenía. Y en materia de importación, en cuanto a estos aranceles que podían perjudicar el aluminio o bien sea Sí. el acero a otros países de la región. Que Sí, podría... también hay ese problema con Alemania, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, lo Estados escuché Unidos, por ahí. sí, lo lógico es que muchos capitales estadounidenses, por ejemplo, se fueron a Alemania hace tiempo y ahora Estados Unidos o Donald Trump trata de repatriar esos capitales y ha chocado pues tremendamente con las lógicas de lo que ha sido países como Alemania, donde domina, por ejemplo, el partido CDU de Angela Merkel. Y en este momento justo vemos que con las recientes elecciones que hubo recientemente en la Unión Europea, las ultraderechas se han manifestado de una manera muy contundente en esos países como Alemania, Francia, donde de frente la ultraderecha de Le Pen ganó el gobierno. Las parlamentarias seguramente van a tener mucha influencia en la región y también en países como Italia. Y eso que está viendo que hay una tendencia internacional, y es lo peligroso, ¿no? Exacto. Donde esta ultraderecha, ultranacionalista, auspiciada por supuesto desde Estados Unidos también, ha tomado mucho espacio geopolítico en Europa. Y eso le conviene más al gobierno de Donald Trump, que es a diferencia de lo que era Obama, Clinton, Bush anterior, que eran los gobiernos más globalizantes, eran los neoliberales. Estos son distintos, ¿ves? Es otra corriente política. Y es lo que hay que tratar de explicarle a la gente. Son cosas muy complejas, Mayri, pero hay que tratar de entenderlas, porque eso afecta, sí o no, a países como Venezuela. Y para finalizar, que ya estamos cerrando, porque esta guerra no termina con un simple acuerdo comercial entre ambas naciones. Y no va a terminar allí porque seguramente, bueno, ahora vamos a ver la retaliación por parte de China, que ojo, China también tiene los bonos de deuda estadounidenses, y si China agarrara y vendiera eso a buen postor, pues seguramente se desataría toda una crisis tremenda internacional, y cuidado, nosotros lo hemos estado diciendo, pues que lo que nos enseña la historia es que cuando pasó algo parecido a esto, tanto en Europa como en Estados Unidos, con regímenes ultranacionalistas, después vinieron las guerras, y eso no nos conviene a ninguno en el planeta, pues. Muchas gracias, Francisco González. Sí, a usted. Esto era Francisco González, analista internacional, hablando sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, más información en materia deportiva. Ya regresamos. Noticias, Canal I. Ya venimos con más informaciones del día.
Ahora regresa Ronda Informativa.